al nivel en el que estaban. Buenas noches, ministro. 3 cuestiones, pero muy concretas. Al hilo de la pregunta de José Antonio Zarzalejos, para que los ciudadanos nos entiendan qué porcentaje se ahorrarían los españoles en el recibo de la luz si mañana el Gobierno decidiera acabar con el 100% de las subvenciones al sector del carbón. Segunda pregunta. 2015 es la fecha que el presidente del Gobierno esta mañana ha dado para devolver vía plan de pensiones o fondo de pensiones a los funcionarios la paga extra que este ejercicio van a dejar de recibir. ¿Es esa la fecha que el Gobierno considera que va a servir para salir de la crisis económica, es decir, cuando se encienda la luz de la salida de la crisis? Y en tercer lugar, cuando usted dice hay que preguntarse dónde han ido parte de esos 24.000 millones concedidos en subvenciones a las empresas del carbón en los últimos 20 años, ¿no será que usted tiene la respuesta? ¿Las empresas han utilizado fraudulentamente las subvenciones que ha concedido el Estado para la reconversión que no se ha producido? Y si es así, ¿qué responsabilidad tienen los diferentes gobiernos? Bueno, digamos que si alguien ha utilizado o no de una manera fraudulenta determinados recursos públicos, solo lo pueden decidir los tribunales. Y yo no tengo constancia de que ningún tribunal haya hecho una afirmación de esa naturaleza. De lo que sí tengo constancia es de que la intervención general del Estado en el año 2005 detectó que ayudas que se habían concedido en el 98, 99, 2000 y 2001 al sector se habían dado en exceso porque el sistema de ayudas era el siguiente: se compensa la diferencia entre el coste y el ingreso. Entonces, en función de los ingresos que declaraban las empresas, pues se hacían transferencias por esas ayudas de explotación. Pero luego la intervención detecta, varios años después, que durante ese periodo se han transferido a las empresas de la minería del carbón pues 500 millones de euros más. Y la intervención hace un informe, lo eleva al Ministerio de Industria y el Ministerio de Industria lo eleva al Consejo de Ministros, porque claro, si eso lo dice la Intervención General del Estado, que tiene como misión velar por el estricto cumplimiento de los cauces de las subvenciones, pues hay que reintegrarlo. Lo que ocurre es que el Consejo de Ministros, lejos de reintegrarlo, lo que hizo fue un acuerdo de condonación de esos 500 millones, no fueron 500, fueron 490 y pico millones de euros, en todo caso muchísimo dinero, a las empresas mineras. Por tanto, yo no digo que sea una utilización fraudulenta, solo lo puede decir los tribunales, pero sí que es verdad que hoy, y eso lo puedo decir, está la cuestión en el Tribunal de Cuentas y desde luego lo que va a hacer el Gobierno de la Nación, no puede ser de otra manera, es que si esos recursos tienen que revertir a la hacienda pública, pues que reviertan en la medida en la que la Intervención General ha comentado otra cuestión. La primera pregunta que me hacía era ¿en cuánto podría bajar la luz si en vez de dar ayudas al precio del carbón no se dieran? Vamos a ver, las ayudas al precio del carbón este año están en el entorno de los 500 millones de euros. 500 millones de euros significa que van a engrosar esa parte de los costes del sistema. Por tanto, si no hubiese ayudas al carbón, querría decir que el déficit de tarifa, en vez de 6.500 millones, sería 6.000 millones. Pero eso no quiere decir que hubiese una rebaja en la luz por ese importe. Pero lo contrario sí que es cierto. Como consecuencia de esos costes, sí que es verdad que los ingresos tienen que subir, y bien es cierto que la luz ha subido un 7% en el mes de abril y un 4% en el mes de julio. Pero en todo caso lo que tenemos que intentar es que disminuya toda esa estructura de costes, dentro de lo cual están las ayudas para el precio del carbón. Van a disminuir, pero no van a desaparecer, también tengo que decirlo. Van a disminuir, pero van a disminuir proporcionalmente a cómo disminuyen el resto de los componentes del coste. Buenas tardes, señor Soria. Vamos a ver, teniendo en cuenta todo lo que usted ha relatado y que evidentemente es verdad, el fracaso de los 4 planes de reconversión del sector minero, y que es la negociación para este año 2012 con los representantes de los mineros, parece muy difícil de modificar la situación o la decisión que ha tomado el Gobierno. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que solo quedan 4.500 mineros, como usted muy bien ha dicho, los 45.000, ¿por qué no se aplican unos planes de reconversión efectivos, teniendo en cuenta que Bruselas nos autoriza a dar esas ayudas hasta el año 18? Es decir, ¿por qué vamos a seguir dando ayudas a las empresas del carbón, que está claro que no han aplicado planes de reconversión como es debido, y que incluso puede haber aquí, en fin, una cierta pérdida de fondos en no se sabe en qué trayectoria? ¿Por qué el Gobierno no pacta con los mineros
planes verdaderos de reconversión con ese dinero que nos queda todavía autorizado por Bruselas? Justamente eso. Lo que usted está planteando es lo que llevamos 6 meses intentando que el sector se siente con el gobierno. Yo mismo he estado con ellos, con los representantes de sindicatos y empresas, para decirles, dado que lo del 2012, por todas las razones que hemos comentado aquí, no se puede aumentar, le digo una cosa, espero que no disminuya. Y digo espero porque... Esperemos que no digo porque disminuya. viene otro ajuste adicional Ya. sobre el presupuesto del año 2012, que es lo que se llama técnicamente un acuerdo de no disponibilidad, y yo intentaré que no afecte en absoluto al sector de la minería y el carbón. Dicho esto, va a afectar al conjunto de los sectores que tienen asignados recursos en el presupuesto. Pero justamente lo que estamos intentando a lo largo de estos últimos 6 meses es que el sector, con el gobierno, se siente para pactar el plan, el definitivo del 2003 al 2018, que es el que obliga la decisión de la Unión Europea de agosto del 2010 y, por cierto, el que está incluido en el plan que elaboró el gobierno anterior y que remitió a Bruselas en noviembre del año 2011, solo que lo remitió pero sin concretar el calendario de cierre de las unidades de explotación, el número de trabajadores que iba a ser, digamos, afectado por periodo y demás. Porque claro, si no se sientan a negociar ese plan, ¿cuál es el problema que tenemos, el riesgo? Que llegue el 1 de enero del año 2013, de aquí a 6 meses, no tengamos plan, y aunque haya recursos presupuestados en el presupuesto 2013, no los podamos transferir porque no tenemos el soporte legal, la herramienta para hacerlo. No obstante... Ministro, ¿y por qué no se sientan? ¿Es que no se fían de usted? No, porque dicen que o hablamos del 2012 o no se sientan a hablar de futuro. Pero yo tengo el convencimiento que hacen este planteamiento porque, al igual que han hecho en otras ocasiones, que radicalizaban mucho la posición, presionaban mucho, siempre el gobierno tenía un margen de maniobra para ceder. No hablo de gobiernos de un color u otro, los gobiernos en general, en este caso no tenemos. ¿Pero por qué? Porque nunca España ha estado en una situación, desde el punto de vista financiero, como estamos ahora. Si es que hemos metido desde el 30 de diciembre hasta la actualidad un ajuste de gasto público de 40.000 millones de euros, ¿no? Y claro, yo creo que con ese convencimiento pensaban que presionando así pues iban a poder obtener algo, pero desafortunadamente no tenemos margen de maniobra. Y justamente, si no se sientan, el gobierno pues tendrá que hacer el plan unilateralmente, porque si no hay plan no podemos transferir a partir del 1 de enero del 2013. Y desde luego, por la cuenta que nos trae, ya procuraremos que para el plan 2013 al 2018 sea el plan que pueda definitivamente sentar las condiciones en estas comarcas para que haya empresas de telecomunicaciones, de innovación, tal como le ponía antes de muchas empresas que hay en parques tecnológicos del País Vasco. Señor ministro, si usted fuera un toro, diría que me llega ya muy toreado en esta conversación. Permítame antes de nada un comentario. Lo que me asusta del déficit tarifario de la luz es que la última vez que hablé con usted estaba en 24.000 millones de pesetas, de euros, y esta mañana el presidente del gobierno ya habló de 25.000 millones, es decir, que lleva una escalada ascendente terrorífica. Segundo comentario que de alguna forma le afecta, usted citaba la anterior etapa de recuperación. Le recuerdo que lo primero que hizo el gobierno Aznar fue bajar el precio de la luz. Ustedes la han subido 2 veces, es un puro apunte. Y luego en Asturias, León, Palencia y Teruel hay 22 centrales térmicas que funcionan con carbón. Pues bien, cuando se anunció la huelga de la minería, usted publicó en el Boletín Oficial del Estado una orden en la que se podía leer que esas centrales suponen una aportación imprescindible al sistema eléctrico español. El calificativo imprescindible es de usted, no mío. Y ahí le pregunto, si es imprescindible para el sistema eléctrico español el carbón de esas centrales, 22 centrales, ¿por qué esa campaña contra el carbón español y por qué nos arriesgamos a perder esa fuente de energía que es nuestra, es española, no depende del exterior y no depende, por ejemplo, del viento o de la sequía? Bueno, lo primero que quiero decir es que no hay, al menos por parte del gobierno, ninguna campaña contra el carbón. Cuestión distinta es que en el ejercicio de pedagogía, que yo creo que es muy sano para que todos los ciudadanos sepan realmente cuál es la situación,
pongamos sobre la mesa cuál es esa situación exacta. Dentro de la combinación, lo que se llama el mix energético español, claro que el carbón es una de las fuentes. Ahora bien, eso no quiere decir que no pongamos sobre la mesa cuáles son las debilidades desde el punto de vista del coste, también desde el punto de vista de la calidad. No lo digo yo, que no soy ningún experto en materia de carbón, sino que lo dicen las propias centrales térmicas. Es decir, al hablar de carbón como recurso autóctono dentro del mix, seguimos apostando por el carbón. Ahora bien, lo que eso no es incompatible con un marco europeo que hay y sobre todo con todos los planes que han venido desde el año 90 con un objetivo que es reconvertir el sector porque es mucho más caro que el carbón importado. Por tanto, a partir del 1 de enero del año 2019 no van a estar cerradas todas las minas del carbón, no, estarán cerradas las minas no competitivas y también aquellas que hayan recibido ayudas, porque las ayudas se supone que las han recibido, eso es decisión de la Unión Europea para reconvertirse. ¿La otra pregunta cuál era? Perdón. No, en la misma línea, ¿por qué nos arriesgamos a perder una fuente de energía que es propia, que es española y que no depende de los vaivenes exteriores o sencillamente de la fuerza del viento? No. Antes le había preguntado por la subida de la luz. Sí, ahora lo de la subida de la luz, sí. ahora se lo comento, pero no es objetivo del gobierno prescindir del carbón dentro de lo que es el mix energético total. No, ni mucho menos. De hecho, lo que está intentando el gobierno desde hace varios meses es negociar tanto con empresarios como los sindicatos el plan del 2013 al 2018. Ahora bien, eso tiene que ser compatible con la situación de escasez de recursos públicos que tenemos, que afecta a todos los sectores, también afecta al de la minería del carbón. Yo no me acordaba, ciertamente, de que la primera decisión en materia energética o de las primeras que adoptara el gobierno de Aznar en el año 96 hubiese sido la bajada del precio de la luz. La verdad es que no lo recordaba. Ahora bien, en el año 96 no había el problema en el sector eléctrico que tenemos ahora. Y es que en el sector eléctrico, a partir del año 2000, empieza a generarse un déficit creciente en la tarifa. En el año 2000 pues fue poco, 2001 algo más, 2002 algo más, se llegó a los 1.500 millones de euros. Luego en el 2003 y 2004 no hubo déficit, pero a lo largo, después del año 2005 empezó a crecer exponencialmente. ¿Por qué? Pues porque a partir del año 2005 aumentaron mucho los incentivos y las primas justamente a las energías renovables, lo cual no digo que no compartamos, al contrario, eso ha permitido desarrollar un sector que exporta tecnología al resto del mundo. Hay empresas de renovables que están en Estados Unidos, en Sudamérica, están en China, en el resto de Europa, etcétera. Ahora bien, en aquel momento en el que las primas empezaron a darse, el coste de la tecnología estaba aquí y se explicaba que las primas también estuviesen al mismo nivel, pero si baja el coste de la tecnología, han de disminuir también el volumen de primas, porque dice la ley del sector eléctrico que la retribución que obtenga cada tipo de tecnología de generación debe ser aquella que sea razonable. No parece muy razonable que si el coste de la tecnología baja, el nivel de prima siga estando muy elevado. Y esa es la razón por la cual a lo largo de estos últimos años el recibo de la luz ha ido subiendo. Pues ministro Soria, queríamos agradecerle que haya estado